La mayoría de personas piensan que para volverse millonario necesitan un golpe de suerte, un negocio de éxito o una idea que nadie más haya tenido. Pero la realidad es que los millonarios no se hacen ricos por casualidad, se hacen ricos por planificación. Y hoy te voy a mostrar básicamente cómo tienes que hacer eso. En este vídeo te voy a revelar el mismo plan de inversión que seguí durante estos últimos 6 años para multiplicar mis ingresos, asegurar mi libertad financiera y crear un sistema que literalmente siga generando dinero incluso cuando yo no esté trabajando. No es teoría, no es el resumen de un libro, son números reales, decisiones reales y resultados reales después de varios años de ejecución. Y lo más sorprendente es que cualquiera puede replicarlo si entiende los principios que voy a mostrarte hoy. Así que si quieres saber cómo se construye un patrimonio desde cero, cómo un millonario distribuye su dinero y qué resultados puedes esperar con un plan sólido, quédate porque esto podría cambiar la forma de invertir que tienes a partir de ahora y para siempre. Si no me conocen, mi nombre es Fran Tirado, hace más de 13 años que me dedico a emprender en diferentes negocios, pero en los últimos 6 años me he enfocado en el sector inmobiliario. Monté mi empresa Bube.app en el 2019, con la que he operado a nivel nacional dentro de la intermediación inmobiliaria. Pero en los últimos años ha habido algo que literalmente ha cambiado el curso de no solo mi economía, sino también de mi empresa, y es la inversión inmobiliaria. Y hoy quiero hablaros de cómo vosotros podéis empezar a invertir vuestro dinero para obtener los resultados que realmente queráis sin necesidad de ir equivocándoos continuamente y probando las diferentes opciones que yo ya tuve que probar en el pasado. Seguro que vas a poder aprender muchísimo de este contenido que vas a ver durante los próximos 30 minutos, así que de verdad te recomiendo que no te pierdas absolutamente nada. De entrada, lo primero que tenemos que analizar son los contextos económicos de cada una de las situaciones y de cada uno de los mercados en los que vamos a trabajar. En mi época de emprendedor, una de las opciones que analicé fue la inversión en bolsa. Dentro de la inversión en bolsa siempre se habla de que hay que tener en cuenta dos contextos, el análisis fundamental y el análisis técnico. Pues bien, esto se tiene que hacer realmente en cualquiera de los mercados necesarios, sobre todo porque incluso en el mercado de la inversión inmobiliaria necesitamos conocer cuál es el contexto que va a llevarse a cabo durante todo el 2025, cuáles son los cambios políticos o administrativos que podrían repercutirnos de cara a nuestra próxima inversión y, lo más importante, cuál ha sido la trayectoria del mercado y qué es lo que va a hacer que tu economía vaya en ascenso o por el contrario se desplome. Así que, si no tienes en cuenta cuáles son los contextos de mercado, tanto a nivel legal, a nivel fiscal, como a nivel técnico, te aseguro que cada día más estarás más cerca de pegarte ese pequeño resbalón que te lleve a la casilla de salida como en el propio Monopoly. El contexto es lo más importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de invertir. Y no solo, como te decía, la parte económica, no solo la parte legal, no solo la parte fiscal o la parte administrativo político, sino también conocer en qué contexto estamos trabajando nosotros a día de hoy. Generalmente las personas queremos invertir desde que tenemos cualquier tipo de ahorro. No importa si tienes 100 euros en el banco o tienes 10.000 euros en el banco. Automáticamente quieres empezar a invertir tu dinero y que tu dinero te genere esa rentabilidad. Y sin duda alguna es súper positivo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a seguir creciendo sin tener que pararnos a validar si nuestro dinero va a desaparecer o no. Todos los años nos vemos con la misma película a principio de año y es: ¿cuánto ha subido el IPC? ¿Cuánto ha subido la inflación? ¿Cuánto ha subido la tasa de interés? ¿Cuánto realmente vale tu dinero? Últimamente se comenta muchísimo y es que en 2025 el dinero vale mucho menos de lo que valía en el 2008. En 2008 estábamos en medio de una crisis, en 2025 no lo estamos, pero el dinero valía más antes que ahora. ¿Por qué? Porque la inflación no para de crecer, los precios no paran de subir, así que indiscutiblemente tú eres el único responsable que tiene que encargarse de proteger y bloquear su patrimonio si quieres seguir avanzando en la vida sin necesidad de ir ajustándote el cinturón continuamente. Yo hace 15 años me he dedicado a trabajar en hostelería, sé perfectamente lo que es vivir con el cinturón totalmente ajustado y también sé lo que es vivir con el cinturón totalmente holgado o ir sin cinturón, porque tienes más ingresos de los que realmente vas a poder gastar. A día de hoy, cuando nosotros nos paramos a analizar el contexto económico, sabemos que este 2025 ha sido uno de los años donde más hipotecas se han dado y donde más compraventas se han realizado, partiendo que en este año vamos a superar las 700.000 transacciones inmobiliarias. Esto que nos dice que estamos en un buen momento de mercado. Si analizamos el año 2024, también fue el segundo de más ventas si salvamos el 2007, que es un récord histórico dentro de los últimos 25 años. Pues bien, si este año volvemos a superar las 700.000 transacciones, significa que el mercado estaba avanzando con seguridad y que está avanzando de una forma muy equilibrada, y sin duda alguna tengo claro que lo que todo el mundo necesita es
aprender a invertir su dinero dentro del sector inmobiliario, ya que en los últimos años, y si analizamos el histórico, es el mercado que no ha parado de crecer. Obviamente tuvo su desplome en la época de la crisis inmobiliaria, 2007, 2008, incluso hasta el 2011, 2012, pero eso es algo totalmente normal y es algo que sin duda tenemos que prever para futuras ocasiones. A día de hoy, el mercado inmobiliario, por más que se habla muchísimo de que puede haber un boom, creo que es más una fantasía que una realidad, sobre todo porque las hipotecas que se están dando a día de hoy se están dando de una forma segura, se están dando de una forma controlada y se están dando asegurando y valorando todos los riesgos necesarios que el mercado realmente requiere para que no volvamos a repetir los errores del pasado. Se dice siempre que es muy bueno conocer la historia para no volver a cometer los mismos errores, y creo que en este caso el sistema bancario ha aprendido muy bien la lección y no nos está permitiendo cometer esos errores del pasado a día de hoy. Pues bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer para empezar a invertir? Sin duda alguna, tener en cuenta que la protección de nuestra liquidez y de nuestros ahorros es una de las acciones más importantes. Decía antes, ¿no?, que todo el mundo quiere empezar a invertir cuando tiene, aunque sea 100 euros en el bolsillo, y está muy bien, pero no es exactamente la operativa que tenemos que seguir. El paso número 1 sería conocer cuál es nuestra situación económica, si tienes un trabajo fijo, si eres emprendedor, si eres funcionario, cuánto dinero te está entrando de forma mensual. De este dinero que te entra de forma mensual, se suele decir que el 30% lo tenemos que gastar para vivir, que el otro 30% lo tenemos que ahorrar y que un 30% lo tenemos que invertir. Pero eso que se suele decir, incluso un 10% para lujo, 30% para ahorrar, 30% para gastar, 30% para invertir y un 10% para lujo. Esos números estaban muy bien en la época del 70 o en la época del 80 o en los 90 incluso, seguramente, cuando los alquileres no eran como lo son a día de hoy. A día de hoy, cualquier ciudadano a pie que cobre entre 1.500 o 2.000 euros al mes tiene que pagar casi el 50% de su sueldo en lo que sería el alquiler. ¿Cómo voy a gastarme el 50% en el alquiler? Luego un 30% lo voy a ahorrar y otro 30% lo voy a invertir y un 10% lo voy a malgastar. Eso es prácticamente imposible porque los números no nos van a salir. Así que hoy para mí la regla sería un 50% lo que vamos a gastar en vivir, un 25% lo que vamos a gastar en nuestros gastos cotidianos de luz, agua, etc. y donde vamos a meter el ahorro, ¿ok? Un 10% para inversión y un 15% vamos a guardarlo siempre para imprevistos. Por ejemplo, si tú ganas 2.000 euros y te gastas 1.000 euros al mes en alquiler, vas a tener que gastarte 500 euros en luz, agua, comida, etcétera, y a partir de aquí podrás ahorrar 200 euros todos los meses, que eso será lo que vaya a tu bolsa de imprevisto, y aproximadamente unos 250 será lo que tú uses para invertir. Ok, pero Fran, ¿cómo invierto 250 euros al mes en el sector inmobiliario? ¿O cómo invierto 250 euros al mes en trading? ¿O cómo invierto en cripto? Ok, yo te recomiendo que no inviertas esos 250 euros nunca, ¿vale?, de entrada, hasta que no hayas acumulado un año. Ok, cuando tengas ese porcentaje de tus ahorros durante un año, ahí es cuando te recomiendo que empieces a invertirlo. Y no me refiero a eso con el porcentaje de imprevisto que tú tienes que tener, porque tu porcentaje de imprevistos tiene que ser igual o superior a 6 meses de vida. Si tú todos los meses te gastas 1.500 euros en vivir, sabes que tu porcentaje de dinero que tienes que guardar para imprevisto tiene que ir en torno a unos 9.000 euros. Ya, Fran, pero entonces no voy a invertir en la vida. Ok, sí. Tienes razón, entiendo que no vas a invertir en la vida si primero tienes que guardar tu bolsa de imprevistos para tener esa protección que realmente necesitas, y si luego tienes que tener un año, esos 3.000 euros aproximadamente, para empezar a invertir. Y entiendo perfectamente cuál es el planteamiento y entiendo perfectamente cuál es el punto de vista. Por eso yo hoy lo que vengo a comentaros y lo que vengo a transmitiros es cómo realmente podemos hacer que todo esto sea muchísimo más rápido si seguimos claramente el paso a paso. Voy a hablar primero de estos 3 puntos que tengo aquí en la pizarra y a partir de ahí me meteré en cuáles son las estrategias de apalancamiento que yo utilizaría para invertir en el sector inmobiliario. No todos los negocios te permiten apalancarte de terceros, no todos los nichos, trading o criptomonedas, te permiten apalancarte de terceros, pero en este caso podemos utilizar el apalancamiento bancario y el apalancamiento de terceros para llegar a donde realmente queremos estar. Así que es súper importante que seamos conscientes que una vez que tenemos nuestro porcentaje de imprevisto, que sería igual a 6 meses de nuestro coste de vida, podemos empezar a invertir en las siguientes acciones que vamos a ver a partir de ahora. Hablábamos aquí de cara a la protección y la liquidez.
¿Cuál tiene que ser la ubicación del dinero? Fran, ¿dónde guardo ese dinero? Ese porcentaje que voy a tener para imprevistos, esos 9.000 euros que voy a tener si mi sueldo a día de hoy es de 2.000 euros, ¿dónde lo guardo? Bien, pues si el coste de tu vida es de 1.500 euros mensuales y tú tienes que tener esos 9.000 euros de imprevisto, sin duda alguna yo te recomiendo que lo guardes debajo del colchón. No, te recomiendo que lo guardes en una cuenta remunerada, ¿ok? ¿Por qué te recomiendo que lo guardes en una cuenta remunerada? Porque esta ubicación, ¿vale? Este dinero te va a ir pagando un 2 o un 3% de forma mensual. A día de hoy tienes Revolut con un 3% de interés sobre el dinero que tú tengas, Bankinter con un 2,75%, EvoBank con un 2 y pico también, y algunas otras cuentas de bancos tradicionales que te dan en torno al 2% de interés con respecto a tu capital de manera mensual. Quiere decir esto que si tú metes 1.000 euros te van a dar 20. Realmente no es un dato importante, ¿vale? No es una cantidad de dinero importante, pero lo que sí es extremadamente importante es que seamos conscientes de que mientras nosotros estamos generando ese ahorro, va incrementando por poco que sea. En el momento que tenga mis 9.000 euros ahorrados, tendré 180 euros de manera anual que va generándome ese 2%. Ok, nos sirve de mucho, pero teniendo en cuenta que la inflación a día de hoy es un 2,95, prácticamente te pelea la inflación. Por ejemplo, con Bankinter o con Revolut al 3%, te pelea la inflación, tu dinero no va a valer más, pero tu dinero tampoco va a valer menos. Así que eso es lo mínimo que tenemos que hacer a la hora de proteger nuestra liquidez, teniendo nuestro porcentaje de imprevistos ya listo y ubicándolo en cuentas siempre remuneradas. Si tú tienes una cuenta bancaria y tu cuenta bancaria no es remunerada, te recomiendo sin duda alguna que cambies de banco. Si llevas toda la vida con la Caixa y la Caixa no tiene ese servicio, pues es tan fácil como cambiar de entidad y empezar a operar con una entidad nueva. ¿Cuáles son los motivos por los que siempre tienes que respetar tu liquidez? ¿Vale? La ubicación del dinero en una cuenta remunerada te va a dar la posibilidad de sacar del cajero el dinero cuando realmente quieras. Ok, siempre vas a tener acceso a tu liquidez, siempre vas a tener acceso a tu dinero y no vas a tener que pedir la cancelación de un plazo fijo o no vas a tener que sacarlo de un fondo indexado con los tiempos que ello conlleva, sino que aquí tienes siempre liquidez disponible. Y los motivos para tener liquidez es por si de buenas a primeras tienes un imprevisto de salud, tienes un imprevisto familiar, se te rompe el coche, pasa cualquier cosa, ese porcentaje para imprevistos va a poder cubrirte esa liquidez. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de invertir es que lo más importante es nuestra seguridad y nuestra tranquilidad. Si nosotros no estamos seguros a la hora de invertir y por supuesto no estamos tranquilos y estamos pensando qué va a pasar el mes que viene y demás, probablemente nunca llegaremos a cumplir nuestro objetivo. La gente normal lo que hace es, primero, pago todo y lo que me sobra lo ahorro. La gente que genera riqueza y la gente que acumula patrimonio lo que hace es, primero, me pago a mí y luego pago todo. Y eso mismo es lo que tú tienes que hacer con tus ahorros. Si realmente quieres crear una cartera de inversión, te aseguro que lo primero que tienes que hacer es coger tus ahorros y luego adaptarte el resto del mes con la cantidad que te sobre. Ya, Fran, pero si este mes son 300 y luego me hacen falta, bueno, pues te apretas el cinturón y el mes que viene ya cubrirás esa carencia que hayas generado este mes. Y es así como realmente puedes ahorrar. Si no lo haces así y lo haces de la otra manera, es voy a gastar absolutamente todo durante todo el mes y cuando acabe el mes ya veré qué es lo que puedo ahorrar, te aseguro que nunca vas a ahorrar nada, porque siempre te van a hacer falta unos zapatos, siempre te van a hacer falta un mueble en casa, siempre te va a hacer falta comprar un poco más, siempre vas a encontrar una buena oportunidad para salir con los amigos y sobre todo, yo recuerdo esa época, ¿no? Del 2014-2015, donde quería empezar a construir mi patrimonio inmobiliario, mi patrimonio millonario dentro del sector inmobiliario y yo decía, bueno, joder, estoy trabajando todos los días en Cappuccino Puerto Banderas de camarero una media de 12 a 16 horas al día, no pasa nada si me gasto hoy 50 euros. ¿Vale? Si yo salgo hoy a cenar con mis amigos, me tomo 2 cervezas y me tomo una copa, no pasa nada. Ok, pero ¿qué pasaba la semana siguiente? Que yo volvía a tener otro día libre. Si no me hubiesen dado día libre y hubiese trabajado todos los días, hubiera ahorrado muchísimo más. ¿Por qué? Porque en el día libre era como en plan, ¡buaf! Mi día libre no voy a estar todo el día en casa. Salir a la playa, quieras que no, aunque te vayas al súper y te compres 3 Coca-Colas y un bocata y un paquete de patatas, son 10 euros. Después, si vas a comer en el chiringuito, te vas a gastar otros 20 euros. Y si vas a salir otra vez con los amigos a cenar y demás, al final te gastas otros 100 euros. Pues bien, cuando decidí cambiar de mentalidad y empezar a ahorrar primero y luego empezar
a generar esos gastos de ocio, fue cuando realmente pude escalar. Si no hubiera hecho ese cambio, seguramente a día de hoy no hubiera avanzado como he avanzado en los últimos años. Y esto empecé a hacerlo, si no me equivoco, en el año 2017, es decir, hace 8 años a día de hoy, que yo empecé a pagar primero mis ahorros y después pagar todas las facturas. Ha habido meses en los que no he tenido para pagar todas las facturas y que no lo he sacado de los ahorros y he preferido tener que pagar el mes siguiente la luz o tener que pagar el mes siguiente el agua antes que no tener mis ahorros apalancados en mi cuenta remunerada. ¿Cuál es el paso número 2 que tenemos que tener a la hora de avanzar con esa organización del dinero, donde nosotros vamos a empezar a disponer de él? Lo primero es saber qué partes de dinero tengo que tener en cada situación o en cada proceso. Es decir, qué parte del dinero del que tengo disponible está en pausa, qué parte del dinero está en tránsito para ser invertido y qué parte del dinero está en la preparación para ser invertido. Decía, primero, creamos un fondo de seguridad, 6 meses del dinero que tenga a día de hoy mi coste de vida. Y segundo, los ahorros de un año son los que yo voy a empezar a invertir. Ponía antes de ejemplo, 9.000 euros en mi coste de vida y 3.000 euros es lo que yo voy a empezar a invertir dentro del sector inmobiliario, por ejemplo. ¿Okay? O dentro del mundo cripto, o dentro de lo que tú elijas. Yo te voy a hablar del sector inmobiliario porque es lo que a mí me ha permitido crear un patrimonio millonario sin tener que depender de la suerte, de la fortuna, del azar, de la bolsa y de muchísimas otras variantes que yo no iba a controlar. Yo creo que todos debemos controlar nuestros ahorros en mayor o menor medida y para mí el sector inmobiliario es el único que nos permite organizarnos para tener esa capacidad de elegir dónde invertimos, cuánto invertimos y qué rentabilidad vamos a esperar. Volviendo a esos 3.000 euros. ¿Ok? Primero siempre tenemos que tener en cuenta qué partes del dinero van a estar en pausa, en tránsito y en preparación. Fran, con 3.000 euros no me puedo comprar una casa, tío. Claro que no. Es que no te estoy diciendo que de entrada tengas que comprarte una casa. Te estoy diciendo que empieces a invertir en el sector inmobiliario. Si tú ya llevas un año ahorrando, significa que llevas un año en el mismo puesto de trabajo y probablemente con esa nómina y ese porcentaje de imprevisto y esos pequeños ahorros tú ya pudieras aspirar a una hipoteca. No, Fran, porque me piden el 20% y no llego. Ok, bueno, eso lo veremos en otro vídeo, cómo llegar hasta el 100% de financiación. Pero a día de hoy ya te digo que tú si ya llevas un año trabajando y un año ahorrando, seguramente puedas aspirar a esa hipoteca. Pero con esos 3.000 euros que hemos ahorrado, podemos elegir operaciones como crowdfunding, ¿vale? Con Urbanitae y empresas de este estilo que realmente te permiten invertir desde 500 euros y te dan entre un 10 y un 15% de rentabilidad. ¿Ok? Urbanitae, por ejemplo, es una de ellas y para mí es de las más conocidas, la que lleva más tiempo y sin duda alguna es donde yo te recomendaría que empezaras a invertir. Luego, con esos 3.000 euros que tienes, si inviertes, por ejemplo, 500, ¿vale? Que están en tránsito dentro de la inversión, 2.500 se quedarían en pausa. ¿Ok? ¿Qué tendríamos que hacer? Prepararnos para buscar otra operación donde nos apetezca invertir esos 2.500 euros. Mi recomendación sería hacer una primera operación de rent to rent, ¿ok? Con 2.500 euros puedes perfectamente hacer una primera operación de rent to rent en un pueblo, sin duda alguna, no vas a ser en la primera, en las principales ciudades te puedo asegurar que no va a ser, pero sí podrías empezar con el rent to rent, que es un negocio de explotación inmobiliaria que te permite generar rentas a través de la vivienda de otra persona. De este rent to rent también hablaremos en otros vídeos y, si no me equivoco, hay una masterclass de 45 minutos ya en mi canal que te explica cuál es el procedimiento que tienes que hacer para llevar a cabo ese negocio de explotación. Pero con esos 2.500 euros, como te digo, ya puedes empezar con el negocio de rent to rent. Vuelvo a repetir, explotación inmobiliaria, que significa alquilo para alquilar. Mucha gente cree que el subalquiler es ilegal y es cierto, el subalquiler es ilegal siempre que el propietario te lo haya prohibido en el contrato. Pero en cambio, si tú acuerdas tener la posibilidad de alquilárselo a terceros, ¿ok? Esto ya sería un contrato de explotación inmobiliaria y aquí sí tendrías la posibilidad de alquilar y generar negocio con ese piso. Te pongo un ejemplo básico y sencillo. Decíamos que teníamos 2.500 euros disponibles porque 500 los habíamos invertido en Urbanitae a un 10% anual y esos 2.500 vamos a utilizar 500 para la fianza, 500 de depósito, 500 para el mes en curso y 1.000 euros para reacondicionar, redecorar y poner bonita nuestra inversión. ¿Qué rentabilidad vamos a sacarle a esos 500 euros? Pues aproximadamente vamos a sacarle entre 100 y 150 euros mensuales, es decir, entre un 20 y un 25% de forma mensual. 150 por 12 serían 1.800, ¿ok? Y a lo largo de un año habríamos generado 1.800 euros con 2.500 euros invertidos. Teniendo en cuenta que parte era de fianza,
que parte era de depósito y que la otra parte era del mes en curso, en el momento que tú alquilas esas habitaciones las vuelves a recuperar. Por tanto, si tú has alquilado un piso de 4 habitaciones por 500 euros en un pueblo, ¿ok? En un pueblo, no en ciudades, en un pueblo, y eso lo vas a alquilar a una media de 175, 200, 250, te puedo asegurar que al finalizar el mes te vas a dar cuenta como los euros vuelven a subir. Por supuesto hay que tener en cuenta la fiabilidad de los inquilinos, hay que tener en cuenta muchísimas cosas, pero bueno, ahora mismo lo que quería explicarte es que siempre vamos a tener un dinero en pausa, siempre vamos a tener un dinero en tránsito y un dinero que se está preparando para ser invertido. Pausa de entrada los 3.000 euros que he conseguido ahorrar, en tránsito los 500 euros que ya he metido en Urbanitae y los 2.500 euros que me queda para preparación para la operación de Rent to Rent. Hay empresas como TATC, si no me equivoco, que hacen operaciones de crowdfunding también para Rent to Rent. Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, siempre vas a poder ponerte en contacto conmigo a través de mi Instagram, FranTiradoV, ¿ok? Y por supuesto estaré encantado de decirte, oye, pues mira, en el punto en el que estás, tira por aquí, tira por allá. Si no yo, alguien de mi equipo, te aseguro que siempre te va a dar esa posibilidad de saber cuál es el camino que tienes que coger. ¿Y dónde lo guardas, Fran, mientras estás en tránsito? Indiscutiblemente, cuentas remuneradas, ¿vale? Me mantengo en las cuentas remuneradas. Revolut tiene muchísimas opciones, ¿vale? Para mí, yo uso Revolut, tengo que recomendarlo obligatoriamente. Y Revolut tiene muchas opciones porque tiene diferentes divisas que te pueden permitir generar ingresos solamente por tener el dinero guardado y también tener las cuentas remuneradas que, como te decía anteriormente, van al 3% y es un poco más de lo que dan los bancos tradicionales. Bien. Y parte número 3, la estrategia de inversión. ¿Qué estrategia tengo que seguir para llegar a conseguir mi objetivo? Eso habría que hacerlo siempre con ayuda de un profesional, según mi punto de vista. Todo lo que aprendemos en YouTube está genial, todo lo que se aprende en redes sociales está genial, pero cada persona es un mundo y cada mundo hay que aprender a descifrarlo si realmente queremos aprender a tener resultados. La estrategia de inversión que vamos a seguir va a ser siempre con el capital repartido, la famosa palabra de diversificar. No vamos a hacer, si tengo 3.000 euros y si tengo 30.000 tampoco, no voy a hacer solamente una operación de inversión ni voy a poner todos los huevos en la misma cesta. Recordad lo primero que os he dicho, buscaré un par de opciones, mínimo 2 opciones. Yo os hablaba de Urbanitae y os hablaba de el Rent to Rent si tengo entre 3 y 10.000 euros. Si tengo más, hay opciones que pueden ser más interesantes. Pero lo primero que hago es repartir el capital. ¿Ok? ¿Dónde voy a poner más capital? Donde haya más probabilidad de ganar dinero. Por supuesto, el nivel de riesgo va a ser directamente proporcional al nivel de beneficios que voy a obtener. Tiene más riesgos hacer un piso de Rent to Rent que invertir en Urbanitae. Urbanitae es una plataforma regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV, y si te dicen que te van a dar entre un 8 y un 10%, te darán entre un 6 y un 10,5%. Pero ok, no vas a perder tu dinero y el capital va a venir de vuelta. Si eran 12, a lo mejor no son 12, son 18, pero el capital va a venir de vuelta. En cambio, en el Rent to Rent vamos a obtener un 50% de rentabilidad, un 70% de rentabilidad, ok, a lo largo de un año, pero aquí vamos a asumir más riesgo. Riesgo que el inquilino no te pague, riesgo que el propietario necesite el piso para sí, riesgo que se te parta una tubería y como es un piso de explotación no te lo cubra el propietario, riesgos que van a ir directamente relacionados a la cantidad de beneficios que tú vas a obtener con esa inversión. ¿Cómo vamos a tener en cuenta este tipo de inversiones? Siempre con un horizonte temporal a corto, medio y largo plazo, ¿vale? Siempre vamos a tener un horizonte temporal con el que vamos a operar a corto, medio y largo plazo. Dentro del sector inmobiliario, una inversión a corto plazo sería un año vista, Urbanitae, ¿ok? Una inversión a medio plazo sería un piso de Rent to Rent, ¿ok? Que vamos a ir entre 3 y 5 años. Y una inversión a largo plazo sería la compra de varios pisos que tú vayas a hacer a través de hipoteca. Y digo, la compra de varios pisos, no la compra de tu piso en el que tú vas a vivir, porque esa es la peor inversión que puedes hacer, pero sí la compra de varios pisos que tú vas a adquirir a través de hipoteca y que los vas a alquilar, o bien por habitaciones o bien de manera tradicional. A día de hoy, 2025, se habla mucho de que la regulación sobre el alquiler de habitaciones va a cambiar para el próximo 2026. Aún no se sabe, puede ser solo pamplinas, puede ser solo realidad. Con el gobierno que tenemos, todo puede pasar y seguramente si tuviésemos otro gobierno, pues a lo mejor también, pero en este caso lo que hay que tener en cuenta es que en el 2026 los posibles cambios pueden ser regulaciones tanto en la parte de alquiler como regulaciones en la parte de las hipotecas. Hace pocas semanas hablaba Pedro Sánchez de que habría que limitar la capacidad de compra para inversores que no vayan a vivir en la vivienda, ¿no? O sea, para mí es surrealista. O sea, yo compro para alquilárselo a terceros y si me vas a limitar a mí, la persona que no puede comprar para vivir y que necesita un alquiler,
va a tener menos oferta. Al tener menos oferta y la demanda ser igual de grande, el precio va a subir y siempre vas a terminar puteando a la pobre persona que no tiene para poder comprar, ¿no? De cara a ese 2026, como digo, a día de hoy es súper incierto, no sabemos nunca qué es lo que va a pasar, pero yo te recomiendo que tengas en cuenta 3 factores importantes. El primero, que siempre va a hacer falta habitaciones para alquilar. El segundo, que hoy es el mejor momento para invertir, mañana es peor momento que hoy, y que si no empiezas a organizar tus finanzas con el objetivo de obtener los resultados que estás esperando, probablemente malgastes tu dinero, despilfarres tu dinero y nunca llegues a ser esa persona que invierte, esa persona que tiene ingresos recurrentes, esa persona que asegura su patrimonio y su futuro. Creo que nuestro mayor compromiso como humanos es dar seguridad a nuestra familia, a nuestro entorno y a nosotros mismos, y la inversión lo único que hace es darte esa tranquilidad de que todos los meses vas a tener 1.000, 2.000, 3.000, 50.000 euros generados a través de operaciones, ya sean de rent to rent, ya sea de compra para alquilar, ya sea de compra, reforma y vender, ya sea de lo que sea dentro del sector inmobiliario. Y si solamente vas viviendo al día, cada día te vas a ir dando cuenta de que tu dinero vale menos. Espero que este vídeo te haya servido, espero que obtengas información de valor tanto en esto que te he contado como las diferentes opciones que te he dado. Siempre os voy a agradecer muchísimo que dejéis en los comentarios de qué queréis que hable en los siguientes vídeos. Para mí es un placer poder compartir 1 o 2 vídeos a la semana para que sigáis aprendiendo del sector inmobiliario, y acuérdate, lo más importante a día de hoy es que empieces a planificar tu futuro. Decía Benjamin Franklin que fallar en planear es planear fallar. Cuando tú no te sientas, cuando tú no te paras y empiezas a decir, ok, tengo 1.500, tengo 1.200, tengo tanto, voy a ahorrar este poco, voy a ahorrar este mucho, indiscutiblemente lo que estás haciendo es ir a lo que la vida dé. Cuando vamos a lo que la vida da, al final también estamos tomando una decisión que es, por decirlo de algún modo, víctimas de nuestro destino. Así que, lo dicho, espero que te haya servido, espero que realmente te haya aportado muchísimo valor. Si te ha gustado este vídeo, acuérdate, dale a like, suscríbete al canal y ponme de qué te gustaría que te hablase en los próximos vídeos, aunque ya tenemos un par de cositas muy interesantes antes de que acabe este año 2025. Nos vemos pronto.